un tema pendiente que teníamos era que se dio ¿se acuerdan? Un videíto chiquito de 4 minutos, que no hace falta que lo volvamos a poner, porque ha sido bastante visto por lo que he visto, ha tenido bastantes visualizaciones, de invitación a la lectura de un artículo en La Relat. La Relat, como ustedes saben, es la revista electrónica latinoamericana de teología de los servicios Koinonia. Y el penúltimo artículo, el último anunciado, el otro está puesto pero no está declarado todavía, era sobre esta invitación a leer y estudiar ese artículo sobre el primado del obispo de Roma. Bueno, y puede decir alguno de ustedes, bueno, pero el primado del obispo de Roma, ¿eso a qué viene con nuevos paradigmas? Pues sí, pues ahí está. La vez pasada yo decía, los nuevos paradigmas no son una teología sectorial, ¿no? Que trata de los sacramentos o de la iglesia o de la gracia o del bautismo, no. Trata de todo. Es como unas lentes que me las pongo. Si me pongo lentes oscuras, lo veo todo oscuro. No una cosa, todo oscuro. Los nuevos paradigmas son unas lentes que si me las pongo, lo veo todo desde otra perspectiva. Desde los nuevos paradigmas. Yo he solido hacer siempre un plano, un mapa con 9 paradigmas, 8 o 9 paradigmas, se puede, pero eso es, bueno, eso es poner puertas al campo. En el campo no se pueden poner puertas, es todo. Y además, sería también querer sacar los hilos de un tejido, no se puede, si los sacas lo rompes, ¿no? Pues igual, todo está junto, pero se puede distinguir. Y hay un paradigma que es ese, que ya ustedes me imagino que lo han estudiado. En los cursillos que teníamos no solíamos hacerlo porque fue relativamente posterior cuando lo abordamos, el nuevo paradigma arqueológico bíblico, que se corresponde a que hay un nuevo paradigma en arqueología, que es toda una generación de arqueólogos en torno al año 2000 que cambiaron arqueólogos que se cuidaban de la arqueología bíblica y dijeron, se acabó, hasta aquí hemos llegado, ya no va a haber arqueología bíblica. La arqueología, es ciencia, tiene que ser ciencia. Si es bíblica, es mala arqueología. La arqueología no tiene que ser católica ni protestante. ¿Se imaginan matemáticas protestantes o matemáticas católicas o matemáticas del Sagrado Corazón? Que no, oiga, que son dos campos distintos, ¿no? Entonces la arqueología tiene que ser distinta. Pero es que hacemos de las tierras bíblicas. Eso sí, arqueología, nueva arqueología libre sobre las tierras bíblicas. Eso sí, pero los criterios de la arqueología son científicos y no tienen fe, ni tienen ateísmo, no tienen nada, son otra cosa. Ese paradigma no es solo aplicado a lo bíblico, que es tremendo. Yo no sé si han visto ustedes el artículo, ¿no?, que yo utilizaba para explicar esto en los cursillos, que es un artículo que traté de sintetizar todo lo que había, nada mío, yo no soy ni arqueólogo ni biblista, pero sí que lo resumí todo que es una revolución en la forma de entender a la Biblia, ¿no? La Biblia se llama ahora también, en los libros el libro famoso de Finkelstein es la Biblia desenterrada. Antes la creíamos, la leíamos, pero ahora está desenterrada. Usted me habla del rey Josías. Sí, ¿y qué sabemos de Josías? Pues lo que dice la Biblia. Pues no. Ahora deje la Biblia a un lado y vamos a desenterrarlo. Y vamos a ver qué hay de Josías. Moisés, un gran personaje bíblico, y David y Salomón. Bien, de acuerdo, sí, muy bonito. Pero ahora vamos a desenterrarlos. Vamos a ver qué hay de David. Porque si David vivió ahí y tenía un ejército inmenso y un imperio poderosísimo, no puede ser que no haya ninguna huella. Ahí está todo. Todo lo que ha ocurrido está en este mundo. En esta tierra, quiero decir, no solo no en el piso de arriba, sino que está en esta tierra y ha dejado huellas. A no ser que pasaran los israelitas por el desierto de puntillas, sin comer ni beber ni instalarse, solo entonces quizá podríamos no tener ninguna huella de ellos. Fuera de eso, tenemos huellas. Tenemos huellas de que no pasaron, ¿verdad? Entonces, eso es la arqueología, pero también es la ciencia. Entonces, ese artículo lo que nos dice es el principio de un libro que trata del primado de Pedro. Vean, el primado de Pedro es
el primado del Papa, ¿no? Pedro, del obispo de Roma. Vean que eso es, hombre, pues dicen, no, no, eso no es ningún sacramento, claro, no, no es sacramento, ni es la Biblia. No, pero, no, pues fíjese, la Biblia, el Papa es infalible. Eso es dogma. Eso es dogma. No es una teoría, no es una tradición, no es una devoción popular. No, 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 no. Es dogma. Y no es del siglo XVI o XIV, es del siglo XIX, anteayer. ¿Mm? De ayer es el de la Inmaculada, perdón, el de la Asunción. Ese es el último, 1950. Yo ya estaba aquí. Y es dogma, que la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo. Bueno, entonces, todas estas cosas hemos tenido todo un mundo construido, ¿no? Y ahora, incluido lo del Papa. Y ahora viene la nueva mentalidad, es decir, el nuevo paradigma, que no solo es arqueológico, sino arqueológico histórico. Es decir, ¿en qué consiste ese nuevo paradigma? En que la mentalidad moderna, en que el creyente moderno, y nosotros, si queremos ser creyentes modernos de hoy, tenemos una nueva sensibilidad. No es que tengamos solo más datos y más medios, quiero decir, tecnológicos, buscadores, investigadores, ¿no? Sino que tenemos otra sensibilidad. Y ahora nadie dice, pues a mí no me importa lo que pasó, yo vivo con lo que me enseñaron y ya está. ¿Usted estaría de acuerdo que ahora si nos dicen que Jesús tuvo 5 hermanos? Bueno, el problema no es tanto Jesús, los hermanos de Jesús, sino sería la Virgen María, ¿no? Porque con Jesús parece que la Virgen pues podría ser virgen, pero con los hermanos de Jesús, ¿qué pasaría? ¿O eran hermanastros? Bueno, imagínense que sí, que la arqueología nos desentierra y nos descubre una verdad que pone patas arriba, que contradice verdades que hemos tenido por ciertas. Esa es la problemática del nuevo paradigma, es decir, de la nueva forma de ver que el ser humano moderno tiene, que nunca nos habíamos preocupado. Aquí tenemos varias, o una por lo menos, ¿no? Siervas de San José. Pero si ahora nos dicen que San José, quiero decir, que el padre de Jesús fue un legionario romano, no lo han dicho, cuidado, pero hay varias teorías al respecto, ¿verdad? Bueno, la cosa cambia un poco. Y no, no, a mí no me importa, yo con mi estatua de San José me basta. Bueno, pues allá usted. Si a usted le parece eso bien, ese es un creyente que es de la época pasada. Ese no es un creyente de hoy. Ese es el cristianismo que se está acabando. Ese es parte del grupo de los cristianos que se están marchando desde hace ya 60 años a millones en Europa y en América del Norte. Y también aquí. Lo que pasa es que aquí no es en nuestros ambientes, sino que es en la universidad y se hace de puntillas, como cuando la gente se marcha de la iglesia. Se marcha atrás y sin meter ruido. Mira, está diciendo unas cosas, este cura, en esta homilía, que yo me voy. Pero claro, no armo un follón, no armo un lío. Simplemente me levanto discretamente cuando acaba la homilía y me voy de puntillas y me voy y no vuelvo. Adiós. Me voy por la puerta de atrás sin meter ruido. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas cosas que creíamos y que se tenían por ciertas y que creíamos ciertas, pues luego resulta que llega la ciencia, no otras teorías, no otras elucubraciones. Y la ciencia moderna dice, eso no fue así. Bueno, entonces, no sé si han leído ese artículo, pero ese artículo estaba por leer, decíamos, fue una invitación y dijimos, cuando pasen 2 o 3 semanas, que las han pasado, de esa invitación vamos a hacer un comentario. Entonces lo estoy haciendo con ustedes un poco experimentalmente. Vean qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos ahí pendiente con ese tema de la revisión del primado de Pedro. Recuerden en primer lugar lo que todos nosotros sabemos y hemos estudiado y tenemos como de fe respecto al primado de Pedro. El primado de Pedro y de su sucesor, el obispo de Roma, se debe a que Jesús dijo, ¿no?
¿Se acuerdan de la frase? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es de los Hechos de los Apóstoles, del libro de la sabiduría, ¿o de dónde? Eso es del Evangelio. San Mateo, el evangelista más eclesiástico, que escribe para judíos y que es el que más está pensando en la iglesia, pero en un contexto en que le está echando una alabanza a Pedro. No un versículo que un día dijo Jesús, apunten bien estos 5 versículos que cada uno va a ser una bomba, y pam, pam, pam. Tú es Petrus, es superam Petron edificabo ecclesiam meam. No, eso no es un articulito. Bueno, y entonces todos pensamos que Pedro, bueno, pues no sabemos cómo cuándo, pero fue para Roma y allí, claro, allí fundó él la comunidad de Roma, puso el cristianismo en Roma y, claro, lógicamente no hacía falta que lo ordenaran obispo porque era apóstol y eso es lo que significa, de hecho, ser apóstol, sucesor de los obispos, y allí desde el primer momento, y luego vino Pablo, eso dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y resulta que los mataron a los 2 juntos. Y es una tradición muy antigua que desde el 29 de junio, que desde muy antiguo, el 29 de junio se celebra el asesinato, el martirio, mejor dicho, de los 2. Y bueno, y que siguió, y claro, y que como a él le había dicho eso Jesús, pues todos los obispos de al lado, más allá, pues le dijeron, no, Pedro, tú eres el Papa, tú es Petrus, tú eres Pedro. Y pues tú, oye, cuando tenemos cualquier problema te preguntamos y además tú mandas. Tú eres el que pones los obispos o el que dices lo que hay que hacer y tal y cual. Y ya está, y que no hay más problema. Y luego ocurrió lo de Constantino y tal, pero en principio nosotros hemos estudiado en el catecismo y hasta en el bachillerato en la religión que eso fue así y no hubo ningún problema. Hoy viene la ciencia, ese artículo, que no sé si lo han leído, y está diciendo que nada de nada. Que no fue así la cosa. Y que el primado de Pedro es fruto de una complicadísima historia de rivalidades, de afanes de poder, de luchas, de enfrentamientos, de separaciones, hasta de concilios que no se pudieron celebrar porque los obispos de Oriente y los de Occidente que iban a un disque concilio ecuménico no se quisieron juntar. Se celebraron en 2 sitios aparte y luego nosotros solo olvidamos, pues hubo un problema en el concilio aquel, pero bueno, era un concilio. Estamos ignorando. Y como que, ¿qué nos parece normalmente? ¿Qué enseñamos a los niños? ¿O qué nos enseñaron a nosotros? ¿Cómo percibieron ustedes el tema de la Iglesia oriental? Los ortodoxos, la Iglesia ortodoxa rusa y todas aquellas partes, y los coptos, no podrían decirme que no tienen la impresión, que no nos dieron la impresión de que, pues eso debe ser cosas, dizque culturales, ¿verdad? Pues claro, Oriente, Bizancio, Constantinopla, todo aquello, pues eso es lo oriental, la Iglesia de Oriente, y ellos ponen el acento en la ortodoxia y por eso les llamamos ortodoxos. Pero es pues eso, pues lo griego turco de Anatolia y Mesopotamia y todos aquellos. Y los coptos, que son, los coptos son pues los de los egipcios, claro, pues esto es una cosa cultural, étnica, no hay ningún problema. Oiga, que no, que de ninguna manera. Que eso es ignorar absolutamente la historia, pero es que la hemos ignorado, perdón, nos la han enseñado ignorándola tampoco positivamente, porque quien nos enseñó a nosotros catecismo no sabía más, ni los teólogos de la época quizá, pero es que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y ya desde el XIX están muchas cosas en crisis y en el 20, bueno, ya se llegó a una potencia y en el final del 20, en torno al año 2000, hemos llegado a una potencia arqueológica y ahora histórica. Ese texto es de hace 2 años en el primer Congreso Europeo de religión, no me acuerdo de qué universidad, por ahí por Bolonia, por toda esa parte a la izquierda de... Ahí está puesto, no me viene a la memoria. Entonces, ahora sabemos cómo fue. Y vean, sabemos que no fue así, pero no solo la división, sino el caso de Pedro. Pero Pedro, ¿fue o no fue? ¿Le dijo Jesús?
fue el fundador el que llevó el cristianismo a Roma, está enterrado allí. Muchas de ustedes habrán ido a Roma. Una de las cosas hermosísimas que hay que ver en Roma, quizás la mejor, para mi gusto, ¿verdad? Para mi gusto, es los sótanos del templo de San Pedro. Porque ahí está una necrópoli, cementerio romano, del tiempo, del final de la segunda mitad del siglo I, y que va subiendo, de forma que la altura máxima está en la parte de la entrada de San Pedro. Debajo se puede saber que hay 20 metros huecos, ¿no? Y ya cuando llega, eso va subiendo, y vas viendo el camino donde están las tumbitas aquí, las tumbitas allá, derecha e izquierda, hasta que llega el momento en que ya dicen, mire, den la vuelta por aquí, porque ya estamos, como estamos subiendo y el suelo del templo de San Pedro ya está en nuestras cabezas, hay que dar la vuelta y decir, mira, ahí era donde estaba la tumba de Pedro, y ahí parece que estaría Pedro. Bueno, el último que se lanzó a la piscina fue Pío XII y dijo, esto hay que demostrarlo. Y pidió un equipo arqueológico bien, y estuvieron 15 o 20 años y parece que se hizo una gran peregrinación en 1950 y todo bien, pero no había pruebas conclusivas. La única prueba es que en una pared pone Hic est Petrus. Bueno, ¿y eso quién lo puso? ¿No? ¿Y eso cuando lo... Bueno, o sea, no está, arqueológicamente no está, no hay ninguna prueba. Pero es que hay más. Es que hoy la ciencia está dudando que Pedro fuera el obispo de Roma. ¿Pero qué me dice usted? Oiga, pues es la ciencia, no lo dice ningún teólogo. Si fuera un teólogo no le iría nada bien, pero lo dice la ciencia, ¿no? Hoy sabemos que quizá obispo no hubo en Roma hasta el siglo II y que durante el primer siglo lo que había es un colegio de presbíteros, una colegiatura presbiterial. O sea, los ancianos de las comunidades, que no era el sacerdote sin más, no habían ido al seminario, no les habían ordenado con el rito actual, sino que eran comunidades que tenían su presbítero, su anciano, su presidente, y un colegio de eso es lo que dirigía al comunidad. Hoy parece que efectivamente Roma no tuvo obispo hasta bien entrado el siglo II. De hecho, las pruebas están también en la Biblia, ¿no? Pablo escribe a los romanos. Los romanos no son los romanos del César, ¿verdad? Son los cristianos romanos. Pablo no escribe a los romanos, Pablo escribe a los cristianos de Roma, a los cristianos romanos. Y al final citan, no sé si son 18 o 28 nombres de despedidas, de saludos y tal. No aparece Pedro. Pero no tenemos por cierto que Pablo fue, ¿eh? Y luego Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, relata cuando fue Pablo. Y no lo recibió Pedro, ni se le cita. Pero es que al obispo local podría ninguneársele de esa manera. O sea, que no puede ser, que es que, o sea, los datos están diciendo, tampoco tenemos certeza, pero es prácticamente imposible, lo más probable, y lo contrario ciertamente es improbable, es que Pedro no fue obispo de Roma y que nadie pensó en un papa. Eusebio de Cesarea es el primer escritor de la Iglesia, como ustedes habrán estudiado en teología muchas veces, ¿no? El primer historiador de la Iglesia ya en el siglo III y coetáneo del tiempo de Constantino, cuando la Iglesia logra ese cambio radical en el siglo IV, 312 y pico. No, 312 el edicto de Milán, ¿verdad? 311 de la entrada, la batalla del puente Milvio, etcétera, etcétera. A partir de ahí es cuando se fragua todo y ya en el 325 Constantino, no el Papa, que no existía, quiere decir que no había Papa, ya sí había obispo de Roma, pero no sabía que era Papa. No se había enterado porque no existía la figura, no es que no había estudiado, es que no existía la figura. No había nada que organizar, no había Vaticano, no había congregación, no había nada.
y era el obispo de Roma. En el siglo IV ya había obispo, por supuesto. He dicho que a partir del segundo, ¿no? Entonces, Constantino organizó el sínodo y mandó a los obispos. Dicen que 318. Bueno, dicen que es un número legendario, parece que no se sabe, pero no, quizá sería probablemente menos. Entonces, ahí se reúne la iglesia por primera vez, pero la reúne el imperio, la convoca el imperio, es decir, la convoca el emperador y les paga el viaje el emperador en posta imperial, en carruaje imperial, no en autobús de línea, no en tren ni en avión. En la única que yo pago, decía, dijo, vamos, hizo Constantino, ¿verdad? Y entonces los lleva allí, y allí en el Palacio de Nicea, miren alguna vez en Google, a ver, ¿dónde, en Google Earth y en Google Maps, ¿dónde está Nicea? Porque todo lo ponemos por ahí, por Grecia, pero si está, es que se puede ver. Se puede ver en el mapa y se puede ver vista satélite. Entonces, ¿qué pasó allí? Y allí se decidió parte del credo a votación entre los obispos y pasando por la aprobación de Constantino. No fue el obispo de Roma, el obispo Silvestre, no fue al concilio porque no sabía que era, y mandó en todo caso como representante del obispo de Roma a Osio, que era obispo de Córdoba, España. Yo no sé por qué Osio tenía una gran relación, ¿verdad? Entonces, todavía no existe esa figura, pero en el momento en que el imperio asume esa religión y dice, aquí ustedes tienen que decir lo que yo digo, quiero que se unifique esto, y Arrio no. Entonces, en el momento en que se decide todo eso, la iglesia entra porque los obispos pasan a ser los mimados del imperio. El imperio se le cae a Constantino, la religión romana está quien no sabe. Y entonces los obispos, estupendo, aprovechan el historiador Eusebio es muy sospechoso para los historiadores porque se le ve clarísimamente que está releyendo lo pasado con las categorías romanas y entonces empieza a hacer listas de obispos, una monarquía de obispos. Pues eso nunca lo había habido. Eso nunca. ¿Y de dónde lo sacó él? Dice que hay 3 obispos anteriores a Silvestre. ¿Y de dónde? No se sabe y todo el mundo dice, es que no aporta ningún dato, solo es su palabra. Oiga, es muy sospechoso, ¿no? ¿Se acuerdan de que en el canon romano, sí, yo lo decía en la invitación, en el videíto de invitación, en el canon romano original, cuando quiero decir original tridentino, anterior a los del Concilio Vaticano II, anterior a los que normalmente oímos todos en nuestra misa, el canon primero, porque el que utilizamos casi siempre es el segundo, ¿verdad? El más conciso y más bonito y ágil del Vaticano, segundo. En el primero está en la lista de los papas, Pedro, Sisto, Cleto, Clemente, Cornelio, Cipriano, tal. Ya lo dicen, ¿y de dónde está esa lista? ¿De dónde ha salido? Bueno, y de los datos que hay, de los testimonios, de los documentos, es puramente legendaria. Entonces, luego está lo otro, lo del primado, que si fue, si no fue, el Papa Pedro, obispo de Roma, pero después cuando empezó, ¿y cuándo empezó a haber primado? Pues empezó sobre todo ya después de lo de Constantino, el concilio de Nicea, el encuentro, y Constantino dio una determinación política romana que conmovería el futuro de la Iglesia y la división de la Iglesia. Y es que, viendo que el imperio se le caía y tal, trasladó la capital, como ustedes saben, de Roma a Bizancio. Y la llamó Constantinopla. Y luego los árabes la llamarían Estambul, que es la misma ciudad. Pero entonces el Bizancio antiguo llega a ser Constantinopla y dice, esta es la nueva capital. Y dijeron, esta es la segunda Roma. Y entonces el obispo de la segunda Roma es el que pasa a ser el más importante. Y cuando el obispo de Roma dice, oye, pero es que habría que hacerlo, dice, usted allá, nosotros acá. Y empieza por primera vez la división de poderes, la división de grupos en la Iglesia Oriente-Occidente.
pero no por unos tiquitiquis nada más, o sea, unas rencillas sin importancia, pelillos a la mar, no, no, sino unos enfrentamientos directos, gordos, gruesos. ¿Eh? En el siglo V ya parece que Constantinopla ponía obispos en Alejandría de Siria, en Alejandría de Egipto, en Antioquía. Es decir, todo ese lío está, bueno, eso fue creciendo. En el siglo VIII hubo todavía más fuerte. ¿Y qué hubo en el siglo XI, en el 1054? La separación y la ruptura. Nada de por cultura, nada de por etnicidad, nada de por geografía, por pura rivalidad de poder. Porque Roma pedía y exigía que todas las diócesis del mundo debían someterse al supuesto primado de Pedro, y los otros decían que no, que cuando la importancia de cada diócesis dependía de la ciudad, de la importancia de la ciudad. Las capitales son más importantes que las provincias. Y las provincias, capital de provincia, más importantes que los pueblos, o los pueblos que llegaron a tener obispo. Entonces, eso está documentado. Yo no lo voy a contar, ni lo sé tampoco, pero está ahí, y ahí ese artículo nos lo dice. Y además hay un artículo paralelo que yo les quisiera recomendar, de Eduardo Hornaert, que es el artículo 429 de la Relat, absolutamente excelente, necesario de leer, donde, por ejemplo, resumen lo mismo. Pedro en Roma, pues parece que no, ¿no? Y además dice, concluyendo, podemos decir que no hay base histórica, científica, se entiende, ¿no?, para la afirmación de que Pedro haya estado en Roma. Y con eso cae uno de los principales fundamentos del discurso oficial sobre el papado. Estamos en lo mismo, ¿no? El desafío, y salto hacia arriba para que lo veamos desde arriba, no estamos discutiendo lo de los datos concretos históricos, estamos siguiendo más arriba y decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay un desafío tremendo de la nueva mentalidad moderna del ser humano, que tiene ahora capacidad de saber lo que ha pasado mucho más. O sea, es la primera vez que estamos haciendo historia real, porque lo otro ha sido, pues, algunos documentitos y todo lo demás, pues, tradiciones, leyendas, mitologías, pero ahora desenterramos el pasado. Y aquí está la prueba. Y aquí vemos esto, y aquí vemos lo otro. Y podemos decir si los huesos de Pedro que están bajo el Vaticano, ¿qué cromosomas tienen? ¿Qué genes? ¿Qué historia? Hoy con el DNA se ve de dónde viene, hasta de qué parte y cuáles son sus ancestros, los de los huesos en cuestión, si están guardados bien. Entonces, estamos en un mundo distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que una fe, todo un edificio religioso, se ve sacudido por una nueva mentalidad, por una parte, mentalidad, y por otra, por un nuevo conocimiento científico, o un conocimiento científico que es nuevo, que nunca habíamos tenido. No solo la mentalidad, es que tenemos los datos. Yo puedo tener mucha mentalidad crítica, pero si no sé, no tengo ni idea si Pedro estuvo o no estuvo en Roma, pues igual me da. No puedo hacer nada. Pero es que ahora están los datos, está la historia y seguimos investigando. Y cada día se descubren más cosas. Hay como 20.000 universidades en el mundo, creo que más. Pero échenle que con solo la mitad trabajen en investigación, en todos los campos, también en la historia. Pues es que hoy sabemos. Israel, me decía un arqueólogo latinoamericano, me decía, Israel es la tierra que más excavada ha sido. ¿Qué cosa? Nunca había oído esa frase. El país más excavado. ¿Pero qué pasa? Pues sí, por todas partes. Es que por todas partes excavaciones. Claro. Vean la Biblia y vean cuantísimo nombre de cuantísimos lugares, de cuantísimos pueblos, de cuantísimas ciudades. Todo ha estado allí. Una ciudad no se borra, perdón, acaba borrándose por arriba, pero por abajo está. Y ahora tenemos hasta radar
aéreo para decir, debajo de esos trigales, antes era la fotografía aérea, porque debajo de la fotografía aérea a veces ya decía, mira ese trigal, esos trigales, esos cereales cuando están creciendo, en un sitio pueden crecer más o menos, y es que por debajo ahí hay unas ruinas de unas murallas, de un castillo, y desde el avión se ve eso. Pero si eso está más abajo, si esos sedimentos están más abajo, no se ve. Pero con el radar ahora sí, que ahora podemos leer. No sé qué va a pasar con las líneas de Nazca, cuándo van a decirnos qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Pero quizás lo han dicho y soy yo el que no lo sé. Pero significa que no solo tenemos más medios y una mentalidad nueva, sino que tenemos datos nuevos. Y datos nuevos que contradicen. Bueno, algunos no los contradicen, sino que los confirman. Claro, claro, la historia no está para llevar la contraria a nadie, está para buscar la verdad. Y el hombre moderno y la mujer moderna buscan la verdad con una nueva opción. Antes, bueno, pues chico, quién sabe. Yo no discutía, le decían, doctores tiene la iglesia, ¿no se acuerdan de la frase? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Ellos discutirán, tú y yo a creer y punto. Esa mentalidad ya no existe, más que en la población residual que nos vamos acabando. Pero los que vienen ya no. Y antes el catequista o la catequista podía decirles a los niños, a las niñas, lo que quisiera. Y se lo creían. Pero ahora la catequista le habla a los niños y a las niñas del arca de Noé y le dice, señora catequista, eso no puede ser. No le dice que no es, sino que le dice más, eso no puede ser. O sea, usted me está contando una cosa que es internamente imposible. Un centauro, eso no puede ser. No es que no te creas si lo has visto, no, es que no puede ser. Círculo cuadrado, no puede ser. Creación en 6 días, creación nuestra al final, tantas cosas, todo el Génesis prácticamente hoy los niños te lo contradicen en muchos sitios y te dicen, es que vi un programa de la National Geographic sobre el arca de Noé. Pero la National Geographic no hace más que programas divulgativos con la ciencia, claro. Entonces, estamos en un mundo científico y muchas cosas se caen, y entonces si teníamos construcciones teológicas sobre datos que ahora se revelan no solo inciertos, sino falsos, ¿qué hacemos como creyentes? Ya no nos basta, ya no podemos decir, no, doctores tienen la Madre Iglesia. Ya la gente ya no lo acepta eso. Se va. Entonces, este es el desafío. Y estos son nuevos paradigmas. Y este es un problema, ¿no? Y hay gente que dice, mire, yo, eso, lo de antes, doctor residente de la Madre Iglesia, yo miro para otro lado. A mí, y te dicen, no, eso que dices tú es verdad, pero yo en la homilía repito lo de siempre. ¿Por qué voy a decir otra cosa? Si voy a tener problemas yo, voy a tener problemas los demás, me van a llamar la atención y además creo un problema a la gente, no déjanlos vivir en paz. Si la sangre de San Pantaleón puesta en una, ¿cómo se llama? En una botella de cristal cubierta de oro en Italia, no sé en qué pueblo, María Pía nos lo podría decir con más detalle. Si esa sangre de San Genaro, todos los no sé qué día de enero o de febrero, no lo sé, se licúa. Vive Dios que me espanta la grandeza del misterio y del milagro. Pero ¿cómo es esto? Pues se licúa. Pues oye, si la gente se lo cree, yo que soy cura local, oigan, que me parece muy bien, ¿eh? Además, las cuentas de ese mes, las cuentas económicas van mejor. Yo miro para otro lado, yo digo lo de siempre y yo repito que eso, y que el Papa es infalible y que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma y yo no me pregunto más. Y a lo mejor me quedo solo porque hay mucha gente que dice, oiga, pues yo no. Yo
no quiero comulgar con ruedas de molino. No quiero tener mi vida, ya no solo mi fe, sino mi vida, porque mi vida se fundamenta en gran parte en mi fe, en lo que para mí es mi fe, ¿verdad? Pues yo no quiero fundamentar mi vida en verdades falsas, porque entonces toda mi vida es falsa. Usted dice que no, no se preocupa. Oiga, pues siga por ahí, ¿eh? Ánimo, le deseo mucha felicidad, pero yo no puedo. Yo no puedo, porque tenemos otra epistemología y hoy sabemos que la calidad de unas premisas no puede ser mejor que la calidad de unas conclusiones no puede ser mejor que la calidad de las premisas. Si yo tengo dos premisas falsas o una de ellas falsa, la conclusión es falsa siempre. Y si es, bueno, algunas cosas se puede hacer alguna virguería, con lo de los silogismos, ¿se acuerdan los 12 tipos de silogismos? La premisa mayor, la premisa menor, Bárbara Celaren, Darío Ferio, todas aquellas cosas que se estudian en la lógica clásica, pues hay alguna cosa que por casualidad la inferencia da el resultado que, aunque es una inferencia falsa porque parte de premisas falsas, casualmente coincide con que, bueno, en ese caso es verdad, pero eso no es una conclusión. Entonces, una persona de hoy dice, oiga, yo, primero, no quiero estar fundado en creencias falsas o ni siquiera en creencias inciertas y además no acepto que me traten como un niño. Si Pedro no fue el obispo de Roma, y hoy lo sabemos, una puede ponerse también serio y decir, oiga, yo esto no se lo digo al público así. Antes me callo. Pero si hay que hablar, hablo de verdad. Y hablo con la verdad. Y no acepto que me hablen con cuentitos de cómo fue creado el mundo, de todas esas cosas, de toda la historia bíblica y de Abraham, que no existió. Somos los hijos de Abraham, pues hay que darles otro contenido a eso, a ver qué pasa, qué significa. Bueno, habrá que revisarlo. Pero los patriarcas hoy, toda la colección de patriarcas, ¿verdad? Está fuera de lugar. Entonces, eso es un problema también pastoral, que es distinto, no lo estamos tratando aquí, pero va a punto, ¿verdad? ¿Qué hacemos si la mayor parte de cosas, no, una gran parte de cosas que estamos diciendo son historias hoy reveladas como inciertas o como ya decidida y declarada y científicamente dadas por inexistentes? Y no significa que todo se caiga. Es probable, es lo más probable, es lo que hoy dice la ciencia, que Moisés no existió. Habrá alguno que diga, ¡ah, qué bueno! Entonces los 10 mandamientos son mentira, puedo hacer lo que quiera. No es eso, ¿no? Lo que sí me hará pensar es que los 10 mandamientos, ¿cómo los he tenido yo justificados de que no se puede hacer esto? Cuidado, porque se lo dijo Dios a Moisés. André Gide, el famoso André Gide, filósofo ateo de hace un siglo en Francia, ¿verdad? Decía, a veces pienso, dice que el cristianismo sería la sagrada mentira que salvó a la humanidad. Yo me acuerdo la primera vez que leí eso en aquellos famosos volúmenes de Charles Meyer, de literatura del siglo XX y cristianismo, ¿verdad? Una frase de esas apabullantes, que dice una gran verdad. No era verdad lo que estaban diciendo, pero esa ficción sirvió para decorar nuestro mundo o, más fuertemente la metáfora, para construirme una bóveda o para poner un cielo raso con el cual yo me sentí bien. En realidad, lo que yo veía era un cielo raso, vamos, un techo muy bonito, pero era pura escayola y encima no había nada. Si lloviera, me caería todo encima. Pero mientras no llovió, qué bien estuve. Era una ficción, pero una ficción útil, cumplió un papel
muchos de los mitos, de las leyendas, de las cosas que hoy descubrimos que lo han sido, nos han amparado, nos han cobijado, nos han dado alegría, nos han dado seguridad, nos han dado sentido, nos han dado coraje, cuidado, nos han dado utopía, ilusión, espiritualidad. Y por eso te dicen ahora, oiga, no entre con estos temas, porque usted está destruyendo la cosa. Estamos, me imagino que saben que estamos con el tema del no teísmo, dándole vueltas por ahí, ¿no? Bastante. Y hay bastante debate en Italia, en Francia y en España, mucho menos o casi nada en América Latina. Y dice la gente, no pueden quitar esto porque a los pobres, bueno, vean, usted verá, si usted no se lo quiere quitar, no. Yo prefiero estar a la intemperie que con un cielo raso, falso. Depende de temperamentos, oiga, sí, depende de temperamentos, o depende de culturas, o depende de estratos o épocas culturales, que no son las que marca el año, el reloj. Dice, estamos en 2021. No, no estamos en 2021. En 2021 estamos gente que piensa como en 1021, con toda la Edad Media encima. Y no hace falta irse a la Capilla Sistina de al lado del Cuzco, ¿cómo se llama? Andahuaylies. Esa, no me viene el nombre, que es un poco complicado. San Pedro Apóstol, sí. Aquello, la Capilla Sistina en el Cuzco. Pero hay gente que tiene la Capilla Sistina aquí dentro, no en el Cuzco. La tiene aquí dentro, vaya donde vaya, ¿no? Y tiene sus relatos bíblicos y sus cosas y vive pues con el Santo Job y con todo. Esa es mi espiritualidad. Y estamos gente que piensa como en el siglo XIX, gente que no ha aceptado el Concilio Vaticano II y está con Trento, y esta gente que piensa como en el XXI, y yo creo que hay gente que piensa o pensamos como más adelante se pensará, porque ahora no se piensa todavía así, ¿no? Entonces, este es el paradigma, y por eso es lo que dijimos, y voy a acabar aquí, que este artículo es muy importante, porque además no es el problema bíblico, porque el artículo aquel de nuevo paradigma arqueológico bíblico, estudiando las cosas bíblicas que hoy descubrimos que no son verdad, pues claro, levantan pollas, porque si me dices a mí, me hablas de Moisés, de David, de Salomón, de Adán y Eva, ya lo hablamos hace muchos años, varias décadas, ¿verdad? Y ya eso ya lo hemos asimilado. Pero hubo un tiempo en que decir que Adán y Eva no eran realidad era anatemasit. En 1906, ninguno de los que estamos aquí estaba aquí ya, pero nuestros padres sí. Esto es ayer por la tarde. En 1906, en la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Instituto Bíblico declararon que era de fe que los 11 primeros capítulos del Génesis eran históricos. Y en todos los seminarios se enseñó eso y todo el mundo se lo creyó y nos lo creímos y además con cuidado de no dudarlo. Adán y Eva. Y todavía Pío XII dijo a los científicos, cuidado, que están hablando ahora del poligenismo, los biólogos. ¿Pero qué van a saber ustedes? De si venimos de una pareja o de varias. Si venimos de Adán y Eva, o si surgió una pareja por aquí, por allá. Y Pío XII dijo, cuidado, yo no soy científico, pero yo tengo otro libro. ¿De dónde sé que no podemos venir más que de una pareja? Y que esa pareja es histórica, porque además ella cometió un pecado que si usted me dice que no fue la pareja y que no hubo pecado, se me cae todo el edificio. Hasta económico. Pero sobre todo cultural y religioso. La redención, hasta el momento del Concilio Vaticano II, era el tema central. Hubo un pecado que lo trastornó todo y que hubo de ser redimido. Y eso solo podía hacer Jesucristo, y la Iglesia es la que tiene el capital de la redención. Y ahora abre el grifo por los sacramentos y reparte la gracia. Por eso todos dependemos del clero, de la mediación del clero para con Dios.
para nosotros. Entonces, este es el problema, ¿no? Y este artículo tenía la ventaja, que aquí sigue teniendo, de que efectivamente toca unos temas que son también muy sensibles para todos nosotros, pero al fin y al cabo son de la historia de la Iglesia, no son de la historia de la Biblia, ¿no? Entonces, ese era el comentario más amplio que habíamos dicho cuando hicimos ¿cómo se llama? La invitación en aquel videíto de que habría que tratar y ver. Bueno, pues ahí yo cierro mi exposición, el pisco labis que les decía esta mañana, que bueno, que todo el mundo se trajera una bebida para la tarde, pero que yo pondría un pisco labis para que pudiéramos hablar, ¿no? Y ya dicho eso, pues digan lo que quieren, lo que les suscita, lo que están de acuerdo, lo que no ven claro y lo que discrepan, no pasa nada, pues eso. Hablemos, ya es aquí comentar, yo ya he dicho a lo mejor más de lo que debía. Bueno, la primera hago yo una pregunta a María Pía. Dinos lo de San Genaro, por favor, que yo lamento no haberlo podido explicar. Bueno, según tengo entendido, yo soy de Trento, o sea, no soy tridentina, ¿no? No, Sino no, que no. yo he nacido en Trento. Y esa devoción de San Genaro, de que se licúa la sangre, es de Nápoles, de por ahí, del sur. Lo que sí sé es que leí una explicación que es que sí que, o sea, que hay una ampolla, ¿no? Con lo que dice que es la sangre de San Genaro, y que en ese día de su festividad se licúa. Pero la explicación que daban, explicación entre comillas científica, es que justamente parece ser que la ermita donde está es muy pequeña, o será ya una iglesia, no creo que sea una ermita solo. La cosa es que es muy pequeña y se llena de gente. Y entonces con el calor, el vaho, hace que lo que hay adentro de esa ampolla se licúa. Yo eso es lo que he leído. Yo, por supuesto que no forma parte de mis devociones, ni mucho menos, pero sí me trae todo lo que has dicho, me trae esa inquietud que tengo, ¿no? El pueblo humilde, el pueblo pobre. Por ejemplo, ahora estamos en octubre en la devoción al Señor de los Milagros. ¿Y cuánta fe sostiene esa identificación con el Cristo morado? ¿Cómo puedo hacer yo para presentarle ya, o sea, romper con ese paradigma que les sostiene en esa fe? Esa es mi inquietud. Y por eso también como profesora de religión, cuando estaba en activo, ahora estoy jubilada, pero es también mi inquietud, porque yo estoy acompañando a las profesoras de primaria, acompañándoles en su formación en la fe, que también de ellas es popular, porque en los institutos, en las universidades no les dan ninguna formación de esta con base científica, ni mucho menos, o teológica, ni siquiera de teología de la liberación, por supuesto. Y entonces yo estoy acompañándoles, pero se me abre siempre una tremenda inquietud, porque, por ejemplo, ellas tienen que explicarle a las niñas pequeñas de primaria la creación, supongamos. Y entonces, ¿cómo también darles una nueva imagen de Dios e introducirles dentro de este nuevo paradigma teológico, sin que desestabilizarle de tal manera que no llegan a un momento que ellas mismas me dicen, ya no sé cómo enseñarles a las niñas, ¿no? Esto de la cuestión pastoral a mí me trae a mal traer. Sí, son dos cosas. Una es la teoría, digamos, o el contenido, otra es la pastoral, La vivencia, sí que y otra es la personal.
la ciencia nos trae un problema de que tantas cosas que creíamos no son de otra manera o no tienen fundamento, pero eso es la investigación teórica, diríamos, que no es teórica despreciativa, es la búsqueda de la verdad. Bueno, la búsqueda de verdad, supongo que nadie la puede despreciar, ¿no? Parece que es un valor trascendente. La búsqueda de la verdad, como decía Shelby Spong, el que murió hace poco, ¿no? Dice, yo me propuse buscar la verdad, pasara lo que pasara y cayera lo que cayera. ¿Cómo me gustó a mí aquella frase? Caiga lo que caiga. Prefiero estar en la intemperie, lo que he dicho ahí, prefiero estar en la intemperie sabiendo que esto es así, a poner una cosa y decir, no, esto no es, esto es así ahora como lo veo. Pero no, yo prefiero saber la verdad. El ser humano moderno, yo creo que el honesto, busca la verdad, pase lo que pase y caiga lo que caiga. Iba a decir una blasfemia, aunque caigan cosas y artículos de fe. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Salamanca la teología, me ordené en el 71, estudié del 67 al 71, que entonces ya era el tema de la resurrección de Jesús. Oiga, pero díganos, ¿resucitó o no resucitó? Pero no me hagan metáforas, no me hagan teología, díganme, yo que pregunto la historia. ¿Se murió y resucitó? ¿O no se sabe, pero ellos experimentaron y sintieron la experiencia? No, bien, ya lo sintieron la experiencia pascual, perfecto. Muy bien, sí. Pero dígame, ¿qué pasó? O que no sabemos, bueno, por lo menos. Sí que sabíamos que nadie lo filmó y nadie lo fotografió ni lo hubiera podido fotografiar. No es un hecho histórico, decían. ¿Cómo que histórico? No, lo decimos en otro sentido. No es un hecho que pudiese haber sido registrado históricamente. Bueno, ¿prefiero yo saber la verdad o no? Está en todo esto, está en todo, pero refiéranlo a todos los dogmas. Hay cosas que sí que pueden estar claras, sí, no se hunde todo, absolutamente todo, no, pero hay muchas cosas esenciales. ¿Por qué? Porque estamos en un tipo nuevo de ser humano y de sociedad de conocimiento. Esta es sociedad del conocimiento. Entonces, hasta ahora hemos estado en unas sociedades sin conocimiento, ¿me entienden? Sin medios de conocimiento de ciencia. Es la primera vez, si quieren, desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, cuando se dio el gran cambio, se dijo la cultura moderna en una élite, porque todo ha partido de las élites siempre, no es que hay que escandalizarse, que dijo, mire, hasta aquí. Y Kant dijo, hay que salir de la minoría de edad. Nos han hecho pensar lo que se ha dicho y lo hemos heredado todos, y doctores tiene la Santa Madre Iglesia y patatín y patatán. Pero oiga, ¿qué hay de verdad en esto? Yo quiero saberlo, no quiero seguir pensando sin darme cuenta, ¿no? Esa es la situación. Y en concreto estábamos con el tema del primado de Pedro, pero vean que es poner el dedo en la llaga de recordar lo que dice María Pía, esta nueva forma de mirar, ¿no? Y entonces, ¿cómo enseño yo a los niños? Yo muchas veces he dicho una frase media de un acorte, ¿cómo se llama? Es un atajo, que no resuelve la cosa, pero sí que resuelve un poquitín nada más. Es decir, yo con estas cosas a veces digo, no sabemos lo que hay que decir, pero sí vamos sabiendo lo que ya no hay que decir. Bueno, no resuelve el problema, ¿eh? No lo resuelve. El problema sigue igual de gordo, pero oiga, por lo menos sea usted prudente. No diga ya lo que no se sabe y no le dé importancia y dele al revés el coraje de decir, bueno, pues es que esto forma parte del ser humano, es que nos habíamos acostumbrado a pensar que teníamos la revelación y nosotros lo sabíamos todo y además era todo, estaba todo en el Evangelio, solo que la Iglesia no había sido capaz todavía de desarrollarlo, pero no podía haber nada nuevo porque estaba ya todo en el Evangelio. ¿Pero qué me dice usted? ¿Pero por qué esa epistemología? Eso es epistemología, no es fe. Eso es epistemología, es una filosofía, una manera de concebir el pensamiento, ¿no? Pues esa ya no nos sirve. Entonces, ¿por qué no educar a los niños también a decir, pues, oiga, pues no sabemos Dios, es que recuerden que Dios no sabemos lo que es y que Dios, eso es una forma de hablar, a lo mejor no se llama Dios, a lo mejor no es Dios como lo que es otra cosa. Entonces,
esa incerteza, incorporarla, saberla capear, saber mostrar que no se hunde el mundo y que somos así, somos incertezas, no tenemos seguridades, nadie, y que no podemos creer, porque es que lo dijo la Virgen de Fátima. Oiga, que no. No. Rusia se convertirá, porque lo dijo la Virgen de Fátima en 1917. Oiga, que déjese de rollos. Y allí toda la multitud dicen que vio el sol, girar el sol. Bueno, pues hay histerias colectivas, claro, hay histerias colectivas. Pero yo antes creo que aquello fue una historia colectiva que creerme que toda la multitud que estaba en aquella plaza de Fátima vio girar al sol y dijo, ¡ah, el milagro de la Virgen! Bueno, pero los veo a ustedes todos muy callados, pensativos, serios. Oh. No, hay 3 palabras. Juan Pablo primero, Alba segundo y Lucrecia tercero. El tema de la necesidad de encontrar la identidad y la verdad en su propia identidad. Quería hacer un simple aporte que tiene como fuente el diario Civiltà Católica, que no es ningún diario que sea revolucionario. Hay un artículo, creo que en uno de los últimos números, sobre teología y memoria. Me parece muy interesante buscarlo y leerlo para ver cómo el tema que estamos tratando tiene que ver también con el encuentro justamente de satisfacer la búsqueda de la verdad. Alba. Primero, la ignorancia nos hace cometer estos grandes errores, ¿no? Y creernos superiores a los demás. O sea, por lo tanto, el que tenía un poco más de poder, y esa es la otra parte también que me doy cuenta, el que tiene poder y tiene información es capaz de crear todo un imperio, por decir así, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo siento todo esto que tenemos que vivir o cambiar, o cómo este paradigma también nos influye, creo que sí tiene que ver con la formación y las ideas que estamos transmitiendo en cómo vemos la iglesia o cómo se lee la Biblia y todo eso, pero pasa también ante todo a lo mejor los personajes que estamos o que tenemos esta instrucción, de alguna manera también cómo podemos influir cuando queremos imponerle, bueno, como lo hemos hecho por siglos, ¿no? Las catequesis, las clases de religión, imponiendo ideologías que decimos que ya no son verdad, en el fondo es simplemente una forma de controlar a un pueblo para que no se rebele en el fondo y no crezca. Yo en ese sentido yo siento como esa responsabilidad desde la iglesia, desde nuestra vida también de iglesia. Elizabeth. Gracias. Gracias, José María, también. Ya yo iba pensando unas cosas. Todo esto que decía justamente, es mejor vivir, es mejor estar a la intemperie, ¿no? Es mejor saber la verdad a no buscarla, ¿no? Por lo menos esa búsqueda de ir un poco más allá. Entonces también me pregunto a mí, ¿no? En mis propias dimensiones, ¿no? En el nivel personal, ¿cuántas veces huyo me creo, prefiero estar en un techo falso, ¿no? Y no a la luz de un cielo azul, ¿no? Entonces, para mí sí es cuestionante, a nivel personal, a nivel social. Y eso es lo que me deja, que me hace, quizás me ayuda también, nos puede ayudar, ¿no? A preguntarnos también cuántas mentiras que creemos, que queremos que sean verdades, ¿no? Bueno, lo otro, un poco también sobre, hay que tener cuidado cuando nos encontramos frente a las y los estudiantes, ¿no? Yo he tenido el privilegio de poder estar con estudiantes en grupos, ¿no? También recuerdo haberte visto, José Mari, con los estudiantes, y una de las cosas que me gustaba era que los estudiantes de Urco, por ejemplo, se acercaban a preguntar, ¿no? Y a mí me encanta eso porque, bueno, por mis estudios, ¿no? Cómo ayudar a preguntar, más bien, ¿no? No a cortar esas preguntas, ¿no? Y los adolescentes tienen muchas preguntas,
no se quedan quietos, no se quedan, ya no es como antes que amén, amén a todo, no, no, no. Preguntan y más bien es no silenciar esas preguntas, ¿no? Eso es, gracias. A mí me parece que como que somos muy ingenuos, porque resulta que aceptamos que la vida cambia, que hay otra mirada, que la ciencia avanza, en todo menos en lo religioso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque tenemos que ir hay otras miradas, hay otra cosmovisión y tenemos que trabajarla también en el ámbito religioso, porque no podemos comulgar con ruedas de molino, como se dice, como no podemos comulgar que en todo lo que es el universo, que somos un punto en el universo. Porque, bueno, siempre se dijo que la Tierra era lo único. Bueno, no, pero ahora vamos descubriendo otras cosas. Y yo no puedo comulgar con eso que me enseñaron cuando yo empecé a estudiar en la enciclopedia, como se estudiaba antes. Sino, tengo que abrirme a lo nuevo, tengo que abrirme a nuevas preguntas, un poco en la línea que hablaba Elizabeth, ¿no? Porque si yo no me pregunto, me quedo estática. Hay avances en la medicina, hay avances en la ciencia, también tiene que haber avances y preguntas. Si hay preguntas, habrá búsqueda y encontraremos respuestas. Hasta ahí. Luis tiene la mano levantada. Gracias. Bueno, entonces, como soy profesor de religión, entonces yo lo que digo es, llegamos en algún momento a asumir que hay que leer la Biblia de una manera totalmente distinta, ¿no? Ver que hay muchos simbolismos, que hay muchas metáforas, etcétera, ¿no? Pero aquí es en donde justamente, ¿no? O sea, se cae un montón de seguridad, porque yo digo, y en el momento en que yo diga que bueno, que sí, el Papa, bacán, pero que realmente Jesús no lo puso como el obispo de Roma, ni menos todavía como papa, sino como en todo caso el jefe de la comunidad, ciertamente me lleva a ir pensando, ¿no? O sea, caramba, ¿hasta dónde voy a ser marginal? ¿No? Y voy a estar en la línea de frontera, ¿no? Frente al asunto. Yo creo que ese es un desafío fuerte para quienes estamos empezando por lo menos a entrar en estos caminos de nuevos paradigmas, ¿no? Y por lo tanto también entramos en conflicto en las relaciones con mucha gente. O sea, hay curas, como en el caso tuyo, que sí, te lo dicen, ¿no? Y vacante, estamos en el diálogo y estamos, pero hay otros que, aguanta, espérate, tú eres medio liberacho, o sea, y ya me lo han dicho, ¿eh? Y ya me han choteado en algunos espacios, ¿no? Pero, entonces, como que ahí se comienza a caer el edificio, ¿no? Y también me pregunto, como lo preguntaba María Pía, ¿no? ¿Cómo es que enfrentamos esto con tradiciones tan pesadas, tan duras como las que tenemos, especialmente en Lima? O sea, y aquí yo creo que hay un elemento clave. O sea, Lima, a la larga, geopolíticamente, en el continente americano, ha tenido un peso fortísimo en términos de religiosidad, ¿no? Porque que yo recuerde, cuando alguna vez tuve la oportunidad de ir a Guatemala, a México, más de una casa estaba el Señor de los Milagros, estaba San Martín de Porras y estaba Santa Rosa de Lima, por decir algunos, ¿no? No sé si estarían todos. Entonces, como que las tradiciones que han venido desde esa identidad con la iglesia que está representada en Roma por Pedro, tiene que ser defendida, ¿no? Y cuando vino el Papa, pues, o sea, lo vuelvo a decir porque me parece clave y lo he vuelto a escuchar, me parece, hace pocos días en algunos videos de los muchachos, pues, sí, que nosotros los católicos. Entonces, el abrirnos a la universalidad me resulta complejo, muy difícil, ¿no? Y pienso en lo que decías del contenido.
Sí, yo les voy a hablar de la Eucaristía, pero ¿con qué contenido? Ya, está bien. Como hablábamos en la reunión anterior, vamos a hablar del rosario, pero ¿cuál va a ser el contenido? ¿No? Y justo, ¿no? O sea, yo ponía en el grupo, ¿no? Sí, hay muchas preguntas. En el libro en el libro de Tiempo Axial, Después de Dios, otro modelo es posible. El artículo de Mariyudi Res me ha movilizado por todos sitios, ¿no? Porque primero la visión feminista y segundo la búsqueda en otras concepciones no cristianas y no católicas. Entonces, yo digo, bueno, sí, la apertura, ¿no? Pero ¿con pies de plomo o corremos un poco? No sé. Ahí es donde yo digo, ¿no? Corremos, esperamos, ponemos freno, ¿hasta dónde? Ya le diré a María Judy Reds eso. Estuvimos debatiendo con la segunda parte del artículo de María Judy. ¿La publicamos o no? Porque era la parte también de lo de un libro de un artículo muy interesante, el animismo, el chamanismo. Pertenece a un grupo de religiosas mundial que están estudiando el chamanismo, pero no estudiándolo, sino estudiándolo y sintiéndolo y viviéndolo. Muy interesante. Sí. Hay una discípula de Thomas Berry, Berry como suena, con B alta y RRY, que pasa por ser el ecoteólogo más famoso de América, que fue estadounidense y concreto, ¿no? Allá arriba en Vermont, ¿no? En el monasterio de la Verde Montaña. Allí está él, tiene varios libros y ha sido un poco el foco de la nueva espiritualidad ecocentrada. Y ella forma parte de ese grupo que son muy seguidores de ella. Pero esto ha sido una digresión. Bueno, pues si no hay más manos levantadas. Sí, está Manuel. Bueno, esto es lo que se me ocurre. De verdad que yo estoy ¿no? Donde yo participo, doy clases de religión. Son adultos mayores, no, el grupo. Se ve, pues se aprecia una religiosidad tradicional muy arcaica. Sin embargo, yo he observado que, o sea, pues no tengo una expectación baja, ¿no? Tengo una expectación alta de poder presentar la verdad con argumentos razonables. Y pues eso he notado que ha ayudado mucho, ¿no? Pues pensar que el ser humano pues tiene esa capacidad de razonar, ¿no? Y me ha sorprendido, ¿sí? Pues yo soy biólogo por carrera, ¿no? mi educación, y pues tengo muchos argumentos, digamos, para presentar confusiones o malos entendidos relacionados con muchas cosas que aparecen en la Biblia, ¿no? Enfermedades, en fin, ¿no? Lo presento como la biología moderna describe las enfermedades, los contagios. Y bueno, tenemos el Vaticano II, donde hay muchos documentos que nos actualizan, ¿no? Los libros del Papa, artículos, eso era lo que quería decirle. Anfitriona, ¿qué nos dices? Y no hay más manos levantadas. Si no hay más manos levantadas, yo tampoco levanto la mía, ni siquiera para dar una bendición, sino que creo que debemos acabar porque hemos aprovechado muy bien el tiempo. Qué bueno ha sido esto de hablar al final todos y decir la propia impresión, ¿no? Estupendo, genial. Cuando quieran, pues nos abandonamos.